pudo trabajar con ello. En nuestro portal, en esta liga, antes ustedes, bueno, tocaban y se descargaba el documento. Ahora, bueno, se abre una ventana nueva. Se abre una ventana en donde, bueno, aparece nuestro documento, ¿no? Ya ustedes aquí ya deciden si explorarlo o descargarlo. Vamos a hacer el ensayo de trabajar con esta nueva ventana. Si hubiera problema, bueno, pues lo cargo directamente como del PDF, ¿no? Hace un rato me comentaron que hubo un momento en el que hice un cambio, por ahí grabé la pizarra de control y esto se veía en blanco. Tuve que reiniciar. Si sucediera algo así, por favor, no duden en avisarme de inmediato, ¿no? Si hay algo extraño. Bueno, este documento ya se modificó su forma de acceso y empecé a modificarlo, ¿no? A hacer las correcciones. La primera corrección que teníamos era aquí, donde, bueno, originalmente decía que S pertenece a, bueno, en realidad no es pertenece, y aquí, bueno, también lo voy a tener que cambiar finalmente, ¿no? En realidad, S, que porque es un intervalo, es un segmento, pues va a estar contenido en, sí, es por eso, bueno, esta fineza la traducimos en este signo. Normalmente antes tenía la de pertenece, aquí. Y realmente el que pertenece es P, que es un punto, ¿no? Es una coordenada. Y bueno, es un elemento de todo el conjunto, entonces P pertenece al dominio directo y ese, el segmento o intervalo al que pertenece o que contiene a P, pues está contenido en este conjunto, ¿no? Entonces, bueno, siendo más rigurosos con la notación, esto es lo que tenemos, ¿no? Hay que modificar aquí, dice hay un número par o ningún modo de control, no, ya está, lo que hay que modificar, entonces aquí es pertenece, sino está contenido en, ¿no? Bueno, eso ya lo iremos viendo. Para efectos de nuestro tratamiento, pues es peccata minuta, pero bueno, pues es nada más para darle formalidad a todo este asunto. Voy a cambiar este formato, voy a poner yo creo que el formato de post-its, para homologarlo con el formato que viene más adelante, que fue el que finalmente se adoptó, para dejar toda la serie de estos documentos, estos son 7, 8 documentos, que dejarlos todos en el mismo formato, ¿no? Esa sería la intención. De esto, bueno, no se cambió nada. Lo que se cambió fue en el ejercicio 4, que ayer estuvimos viendo. Y bueno, tenía dos errores, ¿no? Dos errores críticos, garrafales, habría que decirlo. En la expresión analítica del resultado, ¿no? El lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Tenía dos errores, ¿no? El primer error era que no estaba considerado este intervalo de 0 a 0. Ya está aquí incluido. Entonces tenemos ya esta parte completa. En el caso del complementario, el error también era mayúsculo, era importante, porque lo que teníamos era que estaba el segmento completo desde -4 hasta más infinito, pero había que excluir el punto 0, ¿no? El punto del origen. Entonces, bueno, había que dividirlo en realidad segmentos y aquí están, ¿no? Los dos segmentos ya, de -4 a 0 y de 0 a más infinito, y ya están aquí, ¿no? Con sus fronteras. Entonces esto, bueno, pues ya es correcto. Esto me parece recordar que no tenía una flecha, bueno, cosas así, detallitos, ¿no? Pero bueno, ya quedó, ya está corregido y ya pueden ustedes bajarlo, ¿no? Este documento lo voy a seguir modificando. En la medida en que se modifique, bueno, yo les avisaré para que ustedes, bueno, puedan disponer siempre de la versión que esté más actualizada, ¿no?
Yo esperaría que de esto, a menos que hubiera una corrección importante, pues ya pudiera yo trabajar en dar todo el formato. Incluso he estado pensando en agregar algunas figuras, sobre todo en el ejercicio número 1, en el ejemplo 1, tal vez poner paso a paso, ¿sí? Lo que aquí viene en una sola gráfica, poner paso a paso, explicaciones un poco más detalladas, ¿no? Tal vez incluso completarlo con los apuntes que ustedes hubieran hecho y que, bueno, eventualmente quisieran o puedan compartirme, ¿no? Ya eso, bueno, pues enriquece el documento para que al final ustedes tengan una versión ya completa, ¿no? Les recuerdo, les insisto, este fue el primer documento que se hizo, entonces, bueno, pues tiene carencias importantes y, bueno, no tiene el índice, pues es lo primero que hay que colocar, no tiene un resumen. Al final quiero poner a todos los documentos, ponerles un índice alfabético, índice de términos, que nos puedan decir, pues dónde está mencionado, pues no sé, el LGRD, vamos ahí nos dice tal página, vamos y ahí está la definición. Entonces eso es lo que quiero llegar a hacer, ¿no? Para completar esto y, bueno, que quede finalmente esto ya no como un tutorial, incluso como un libro de texto, ¿no? Muy bien, entonces ya con este documento hoy. El día de ayer cerrábamos nosotros con un truco. El truco que nos permite a nosotros ya el cerrar prácticamente la regla número 1. El que nos dice cómo tratar los modos de control con multiplicidad 2 o superior sobre el eje real. El truco dice que nosotros debemos ignorar la multiplicidad del modo de control. No me debe importar si hay uno o muchos polos. Lo único que interesa es la naturaleza del modo de control que está ahí. Aquí no me interesa cuántos polos haya, lo que me interesa es que son polos. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. No importa qué es lo que haya. A mí lo que me interesa es la naturaleza del modo de control que está ahí inserto, que ahí se anida. Al fin y al cabo ya sé que todos son iguales. Entonces, el truco me dice, no importa la multiplicidad del modo de control sobre el eje real. Lo único que se considera para asignar la frontera es la naturaleza del modo de control que ahí se encuentra. En este caso, ingenieros, bueno, podemos nosotros ver lo siguiente. Vamos a aplicar ese truco a este. Recuerden, segmentamos de izquierda a derecha, entonces encuentro de menos infinito a menos 6, de menos 6 a 0, de a menos 4, de menos 4 a 0 y de 0 a más infinito. Tengo 4 segmentos. Ahora, evalúo de derecha a izquierda. Primer segmento siempre está en el complementario. Siguiente segmento, los evalúo de acuerdo al enunciado de la regla. Cuento cuántos modos de control hay a la derecha. En este caso hay 2, es un número par, por tanto el segmento pertenece al dominio complementario. Siguiente segmento, de menos 6 a menos 4, a la derecha tenemos 5 modos de control. Es un número impar, por lo tanto pertenece al dominio directo. Siguiente segmento está de menos infinito a menos 6. Por lo tanto, este segmento se encuentra contenido en el dominio directo, porque a la derecha hay un número impar, 7 modos de control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo todos los modos de control. Muy bien, entonces ya que tengo esa distribución que evalúe de derecha a izquierda, reporto de izquierda a derecha. Se sugiere
sugiere que no revuelvan. Primero hagan todos los de un dominio y luego los del otro. Hay quien se ha dado cuenta ya que reportar el dominio complementario es mucho más fácil. Yo casi siempre empiezo con el dominio directo. Eso ya es una cuestión de disciplina. Se sugiere que ustedes, de la manera en que adopten hacerlo, lo hagan siempre de esa misma manera. No estén improvisando, y mucho menos cuando tengan que hacer un examen, no estén improvisando, ¿no? Bien. Primer segmento, de menos infinito a menos 6. Coloco el segmento, aquí no está, bueno, de menos infinito a menos 6, abierto por menos infinito, cerrado por menos 6. Por menos 6 sé que es cerrado porque no me interesa cuántos polos haya, sé que hay 2, pero no me interesa, nada más me interesa que sean polos. Entonces, como es en el directo y son polos, entonces cerrado. Siguiente segmento, de menos 6 a menos 4. Este segmento pertenece al directo. Sus fronteras están dadas por polos, por lo tanto, sus fronteras son cerradas, porque está en el directo. Se acabó, no tengo nada más que decir, nada más que aplicar. Bien, este segmento, como comparten el punto menos 6, estos dos segmentos comparten el punto menos 6, pues puedo reducirlos todos a un solo segmento desde menos infinito hasta menos 4, y es el que aparece aquí. Siguiente segmento, me hace falta este que está aquí, entonces este lo establezco como un solo punto, dos fronteras, 0, 0, cerradas por ambos lados, y lo reporto. Esto me lleva a una última conclusión. Ahorita la vamos a ver. Con eso concluyo el dominio directo. Dominio complementario. Primer segmento, de menos 4 a 0. Aquí hay varios polos, no me interesa, nada más me interesa que sean polos, pero en el dominio complementario no me interesa si son polos, si son ceros, si es infinito, no me interesa. Todas las fronteras son abiertas. Entonces es por eso que es muchísimo más fácil construir el dominio complementario, porque nada más escribo yo los segmentos y los remato con fronteras abiertas para volverlos intervalos. De menos 4 a 0. Lo coloco y remato con fronteras abiertas en el complementario, todas son abiertas, y ya queda el intervalo. Unión, el que sigue. El que sigue va de 0 a más infinito. De 0 a más infinito y vamos. Recuerden que hay un truco en donde la regla número 1 para el dominio complementario no se hacen reducciones. No hay reducciones. De esta manera pueden ver que resolver esto, perdón, es más o menos simple. Está más o menos sencillo, ¿no? Ya con las reglas, ¿no? Ya sabemos que hay aquí adentro. Bueno, se les dejó de tarea que ustedes hicieran el análisis de qué hay en los espacios adentro. Se van a dar cuenta que en los espacios hay dominio complementario, los internos dentro de este punto, ¿no? Recuerdan que ponemos un microscopio como si estuviéramos, ¿sí? Si pudiéramos separarlo. Pero se van a dar cuenta que el dominio complementario siempre va a involucrar a un intervalo con fronteras abiertas, un intervalo de ancho 0 con fronteras abiertas. Esto es un conjunto vacío. Es por eso que los complementarios que están aquí adentro nunca nos van a interesar. Perdón. Estos nunca nos van a interesar. Por lo tanto, tenemos nosotros, ya no los consideramos. Esto nos permite establecer el truco anterior, el que habíamos mencionado. No nos importa la multiplicidad, únicamente la naturaleza del modo de control. Bien. Aquí es importante que noten lo siguiente. Con los ceros no es ningún problema. Como nunca los tocamos, sus fronteras son abiertas. Entonces, ahí no tengo ningún problema. El problema son con los polos. Bien. El siguiente truco es con el que finalizamos ya la regla número 1. Ese es un trucote. Este es truco así de mago, ¿no? De Beto el boticario. Dice, si hay un modo de control, un polo de multiplicidad par
sobre el eje real. Solamente hay dos casos, entonces. Que esté rodeado por el dominio directo o complementario. Si tenemos un polo o polos de multiplicidad par sobre el eje real, se puede ignorar ese modo de control al momento de reducir el eje real, el lugar geométrico sobre el eje real. Y aquí lo vemos. Tengo aquí un modo de control de multiplicidad par, de multiplicidad 2, que está en menos 6. Este modo de control está rodeado por el dominio directo en ambos lados. Por lo tanto, tiene una frontera cerrada hacia la izquierda y cerrada hacia la derecha. En cualquier caso, ese punto está incluido. Así pues, analíticamente, ¿podría yo ignorar este punto y no reportar? Incluirlo en el segmento que está atrás o en la unión de los siguientes dos segmentos. Es por eso que yo puedo unir desde menos infinito hasta menos 4, ignorando reportar el menos 6. Entonces, la primera parte de este truco me dice, si tienes un polo de multiplicidad y está rodeado por el dominio directo, este polo lo puedes ignorar al momento de reportar el lugar geométrico sobre el eje real. Es este caso. Es un polo de multiplicidad par sobre el eje real rodeado por el dominio directo. Por lo tanto, lo puedo ignorar. Y aquí está, no aparece. Está dentro, pero ya sé por qué. Porque los dos segmentos, los dos intervalos que lo rodean, lo van a incluir siempre. Entonces, al momento de unirlos, este punto en realidad desaparece. No aparece explícitamente en el resultado. Esa es la primera parte del truco. Segunda parte. Cuando el par de polos o cuando el polo de multiplicidad par que está sobre el eje real está rodeado por el dominio complementario, el polo se reporta como un solo punto. Aquí está. El polo está sobre la coordenada 0, entonces lo reporto como un solo punto. Abierto por 0, cerrado por 0. Recuerden que aquí no puedo poner un solo 0. Si lo pongo, estoy hablando de coordenadas, y eso no es cierto. Aquí hablamos de intervalos, conjuntos de puntos. Es por eso que esta notación es la que se exige. Aquí, en la primera parte del truco, ignoro el punto. Ya está incluido. Aquí no lo puedo ignorar. Lo tengo que colocar de manera explícita, pero lo pongo de esta forma. Abierto por 0, cerrado por 0. Es decir, la frontera la define la coordenada en donde se encuentra el punto o el modo de control. Muy bien. Ese es el último truco de la regla número 1. ¿Alguna duda con ese truco, ingenieros? Pueden darse cuenta que todas las explicaciones convergen a una conclusión, un paquetito de información que llamamos nosotros truco. Si fuera otro autor, no sé cómo le llamaría, ¿no?
conclusión, tal vez nada más, ¿no? Muy bien, ingeniero. Si no hay ninguna duda, entonces con eso damos por terminado nuestro ejemplo 4, ya con su corrección. Y bueno, pasamos entonces a ver el ejercicio 5. Este ejemplo, ingenieros, pues tiene algo extraño. Tiene un par de ceros, dos pares de ceros complejos conjugados, pero ya sabemos que los modos complejos conjugados no intervienen en la regla número 1. Por lo tanto, estos modos de control nada más están ahí para despistar al enemigo. No nos hace daño, ni siquiera se involucran, entonces los podemos hasta ignorar. Los vamos a colocar ahí más por una cortesía, pero no porque realmente sean importantes, no para esta regla. Obviamente estos van a influir en las otras reglas, pero en la regla 1 no influye. Y tenemos 4 polos hacinados en -6. Ahí están hacinados, uno encima de otro, ¿sí? Son 4 polos, están todos abrazados y ocupados ahí en la misma coordenada. Bien. Cuando yo trazo el mapa de polos y ceros, obtengo esto. Aquí tengo mis ceros explícitos, los dos pares cuadráticos, son complejos conjugados, no van a jugar en este asunto. Y tengo 4 polos en -6. Aquí está, S más 6 a la cuarta, 6, son 4 polos en -6. Ahora, estoy utilizando una notación diferente. En todos los ejercicios anteriores, cuando yo tenía 3 polos, dibujaba 3 polos, o 2 polos cuando tenía 2. Y también lo hice con los ceros. Por acá está, tengo 2 ceros, entonces dibujé yo explícitamente 2 ceros. Esa notación, ingeniero, se conoce como notación explícita, porque de esa forma, de manera explícita, es que estoy representando cada uno de los modos de control. Esa notación es adecuada hasta el momento en el que la multiplicidad es 3. Cuando la multiplicidad es 4 o superior, ya no se recomienda utilizar esa notación. Se recomienda utilizar lo que llamamos nosotros la notación descriptiva. En esta notación, nosotros únicamente colocamos el símbolo de uno de los modos de control en la coordenada que corresponde, en este caso en -6. Conozco el símbolo de polo o de polos. Y señalo con una etiqueta la cantidad de modos de control que ahí hay. Son los modos de control que ya no tengo que contar. Ahí ya van a estar contados y ya están registrados. Algunos autores utilizan, en lugar de una etiqueta que diga 4 polos, hay algunos autores que colocan nada más el 4 y lo encierran en una nube o en un círculo y con una flecha indican la coordenada. Sí, es probable que resulte un poquito arcaica esta notación de la etiqueta, así que diga 4 polos. Sin embargo, bueno, para efectos didácticos, para efectos de acá de la escuela, yo creo que es la mejor, ¿no? Para cuando hagan una ingeniería, yo sí sugiero que utilicen, bueno, pues otra notación, ¿no? Pongan el 4 en una nubecita, algo más moderno, ¿no? Esta notación pues, es muy tradicionalista, muy convencional, no es mala, no es incorrecta, pero pues sí ya casi no se ocupa más que en los libros de texto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la recomendación, ya ustedes elegirán. Entonces tengo aquí ahora ya con una notación descriptiva, ya tengo un mapa de polos y ceros. Con respecto a estas notaciones, yo sugiero, ingenieros, que yo en lo personal sí utilizo las dos. Cuando la multiplicidad es de 3 o menor, siempre utilizo notación explícita.
Cuando ya es mayor de 4 o más, la multiplicidad, sí utilizo la descriptiva, como ahorita está mencionando, pero lo que no se vale, ingenieros, es que el mismo diagrama tenga las dos notaciones. Es decir, si aquí hubiera dos polos, no se vale que aquí dibuje otro polo. Si dibujo otro polo con esta etiqueta, entonces ya me daría cuenta que ahí los dos polos no son coincidentes, que si hay dos polos están muy cercanos, pero que no son coincidentes. Si yo lo que quiero es hacer que coincidan, entonces todos tienen que tener la notación explícita. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tengo yo mi mapa y bueno, pues voy a continuar. Entonces vamos a resolver esto ya con las reglas. Se van a dar cuenta que pues es cualquier cosa, ¿no? Ya es cualquier baba de perico, después de ver todo lo anterior. Segmentamos el eje real de izquierda a derecha. Encuentro un solo punto de corte y ahí segmento y obtengo los segmentos de menos infinito a menos 6 y de menos 6 a más infinito. Dos segmentos nada más. Bien, de derecha a izquierda evalúo los segmentos. El primer segmento, el que está a la extrema derecha, siempre está en el dominio complementario. Aquí lo tengo. Siguiente segmento. Hay 4 polos a la derecha. Esto es un número par, por lo tanto está en el dominio complementario. Y ya acabé. Ahora vamos a reportar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha no veo ni nada pintado en azul. Es cierto, así como la canción, ¿no? Pintado de azul. No veo ningún pintado de azul, entonces, pero veo este caso. ¿Se acuerdan de la última regla que especificamos acá? Corresponde a esa regla. Par, en este caso 4, rodeado por el dominio complementario. Esto se reporta como un solo punto. Entonces es un punto de menos 6 a 6. Y ya terminé, ya no hay nada más. Siguiente dominio, el complementario. Me voy por cada segmento. Los segmentos los coloco y los remato con fronteras abiertas. De menos infinito a menos 6. Aquí está, de menos infinito a menos 6. Remato con fronteras abiertas y lo que sigue. De menos 6 a más infinito. De menos 6 a más infinito. Remato con fronteras abiertas, pongo la unión y se acabó. ¿Cuántos polos hay aquí? La verdad no importa. Lo único que interesa es la naturaleza del modo de control. En este caso son polos. Para el caso del complementario, no importa qué naturaleza tenga. Siempre van a ser fronteras abiertas. Y en el caso directo, pues el truco me lo dice. Si tienes polos de multiplicidad par, pero si están rodeados del dominio directo, digo complementario, ¿sabes qué? Repórtalos como un solo punto y san se acabó. Hagan ustedes la radiografía de este punto, pongan los 4 polos o punto con espacios virtuales, espacios ceros entre ellos, y se van a dar cuenta que van a tener dos igualitos a este. Es tanto como poner aquí unión cerrado por menos 6, menos 6 cerrado. Pero como los conjuntos son iguales, al momento de unirlos, nada más prevalece uno. Por eso es que yo nada más anoto esto una sola vez. Muy bien, ingenieros, pueden ver que no importa qué tan complicado esté, siempre lo vamos a poder resolver con los trucos, pero los trucos no los conocen si no entendieron bien el efecto de la regla. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Está más o menos sencillo, ¿no? Bien, ya que ustedes tienen el dominio de esta regla, insisto, ingenieros, esta regla no les debe de llevar más de 20 segundos para que ustedes lo puedan resolver. En 20 segundos ustedes deben cortar el eje, pintar el eje, entre comillas, pintarlo, ¿no? Es decir, identificar los dominios de cada segmento y reportar cada uno de estos.
Siempre se me dejó hacer un examen con darles 20 segundos, hacer 10 de estos, por ejemplo, en un examen. 20 segundos para cada uno, un reactivo. Elijan la caracterización correcta. Y bueno, perdón. Y calificarles, ¿no? 20 segundos. Si no terminaron en 20 segundos, el que sigue. Y si no, pues ese tiene 0 y el que sigue, y así. Pero se me hace medio cruel, ¿no? Pero la verdad, todavía lo sigo pensando. Como que me sigue antojando hacer ese examen. Pero bueno, yo creo que si lo hago yo, igual lo repruebo, ¿no? Pero la idea es que ustedes no lo reprueben. Ustedes sí se lo tienen que aprender. Yo nada más tengo que explicarlo. Muy bien. Ingeniera, luego comentamos si ese examen valdría la pena hacerlo, ¿no? A lo mejor valdría la pena hacerlo por lo menos como un simulador, ¿no? Ahorita estoy pensando en voz alta, ¿no? Tal vez como un simulador. Pero sí tendría que ver que MATLAB nos hiciera ahí el favor de crear todos los reactivos, ¿no? En automático. Nos hiciera unos 200 reactivos para que valiera la pena, ¿no? Preguntarles 10 en cada uno de estos y bueno, ver. Al final, ingenieros, después de hacer los ejercicios, seguramente nada más con ver el diagrama, sin tener que pintarlo, van a llegar a esto. ¿Sí? Pero bueno, ya estamos viendo hacia adelante. Muy bien, ingenieros, si no hay ninguna duda, entonces, bueno, avanzando en su documento, vamos a ahí tenemos aquí una sección de ejercicios propuestos. Yo les doy un ejercicio y les doy su solución. ¿Sí? Son 16 ejercicios, están así propuestos. ¿Están correctos o no? En principio yo creo que sí. Pero bueno, pues vamos a quitarle el creo y ya ustedes me dirán cada uno de estos si es correcto o corregirlos. En caso de los ejercicios de autoevaluación, son ejercicios que igualmente se proponen a partir de la función de transferencia. No se da el resultado. Eso es algo que se tiene que validarlo, ya sea entre ustedes o tomar la confianza y decir, sabes que sí, ya me di cuenta y está bien. No puede ser de otra manera y está bien. Hay algunos ejercicios de esta sección, sobre todo de esta sección, que sí están medio macabros, ingenieros. Hay algunos que sí les se van a devanar los esos y al final, ingenieros, de eso se trata. Se trata de colocarnos en una situación un tanto más comprometida, que se den en cuenta que las reglas se aplican de manera estricta, no hay excepciones, y que eventualmente esto les va a tener que generar la confianza de ¿sabes qué? Ya estoy listo y obviamente me queda un examen de avanzar de los demás. Entonces, bueno, aquí si se quiere que hagan estos ejercicios, son 32 ejercicios y ya pueden empezar a agregar en su problemario. Si quieren después de estos ejemplos que ya se pusieron, pueden agregar acá, si no todos, ustedes seleccionan. Insisto, todos los ejercicios que se propongan deberán estar incluidos en el programario, al menos las reglas 1, 2, 3. Obviamente eso es un montonazo de papel. Entonces, utilicen inteligentemente el papel, que quiero que sea reciclado. Sí. Hay normalmente cada caso es cualquier cantidad de reciclado o para reciclar y tristemente luego no la pagamos. Bueno, intenten una buena oportunidad para
hacerlo. Muy bien. Con esto yo termino la regla número 1 del trazado paramétrico. Y ya nada más queda agregar ustedes y ya ustedes los cursos. Nada más queda que se hagan su chamba de integrar ya el problemario y de resolver los ejercicios propuestos. Muy bien. Antes de pasar a la pregunta final, la pregunta que mata el asunto, vamos a acotar nuestra sesión para que nos interrumpa y ya pasar a preguntar y hacia mayor apache a lo largo del tiempo. Los veo que tenemos unos saltantes, no puedo prestar atención, ahorita los veo.